Pues bien, cuando estallan estas cosas, además, simplemente para terminar la parte del mercado financiero, como un fondo de inversión especula y tiene que especular continuamente porque es su función, igual que Botín se pelea con el del BBVA, pues el fondo de inversión de un banco pelea con el otro. Cuando las subprimes se hundieron, y era donde habían estado especulando, los fondos de inversión dijeron, bueno, aquí se acaba el negocio, ¿a dónde vamos ahora? Y se fueron al mercado de materias primas, al mercado de futuros, a seguir especulando. Y allí lo que produjeron fueron un incremento espectacular del precio de las materias primas y mataron directamente de hambre a la gente en países del tercer mundo. De hecho, los países se tuvieron que proteger de esos ataques especulativos, simplemente porque los fondos de inversión buscan mercados financieros. Y los mercados financieros son pues, cualquier espacio donde puedan hacer ganancia a través del dinero. Y le da igual lo que sea. De hecho, cuando salió el famoso, bueno, en muchos documentales ya, afortunadamente, pues hay financieros que son sinceros. Dicen, no, es que es mi trabajo. Mi trabajo es que yo en una oficina tengo este dinero que lo gestiono y busco espacios donde hacerlo más grande. Me llevo una comisión y ya está, y me voy a mi casa a trabajar. Lo que pasa es que hay consecuencias globales sobre la economía real y la economía en su conjunto y la local. Entonces, lo que tenemos es un marco regulatorio inexistente prácticamente en el mundo de las finanzas y altos niveles de desempleo en la economía real. Y entonces tenemos que empezar a dar soluciones. Pero claro, ya hemos identificado los problemas. En la economía real, problema de desigualdad, y en el marco financiero, problema de desregulación financiera. Por lo tanto, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Si el sistema financiero no pasa dinero, primero, estamos en una crisis y lo que tenemos es que crear empleo. Por lo tanto, seguimos en el marco capitalista, que nadie se engañe. Por lo tanto, nuestro objetivo es reactivar ese ciclo económico capitalista. Luego ya superamos el capitalismo. Pero, en momento, hay que crear empleo. Entonces, directamente necesitamos que vuelva a funcionar ese ciclo. Hay que corregir la desigualdad, significa hay que hacer procesos de redistribución de la renta y de la riqueza, significa hay que acabar con el fraude fiscal, hay que incrementar los impuestos progresivos, hay que recuperar ingresos para el Estado para poder redistribuir y que el ciclo se pueda corregir por el final. Y hay que corregirlo por el principio. Si el sistema financiero no funciona, habrá que regularlo en primera instancia y en segunda instancia generar entidades financieras públicas que permitan que ese dinero ya no vaya solo por criterio de rentabilidad. Porque el BBVA, imaginaos que ahora ya el sistema financiero está totalmente regulado y lo tenemos controlado. Y ahora el Santander, perdón, te iba a hacer el ejemplo con el otro, Santander pues decide a quién le presta y tiene que elegir entre dos empresas de la economía real. Eso es un avance. Pero ahora tiene que elegir entre la empresa de armamento y la empresa que fabrica, no sé, puentes. El armamento es más rentable. Entonces le va a dejar el dinero a la empresa de armamento. ¿Por qué? Por la misma lógica que hablaba antes. Entonces, para superar esa lógica, la lógica de la rentabilidad, la lógica del capital privado, lo que necesitamos es dejar de pensar en esa lógica y para eso necesitamos una banca pública. Una banca pública no está dirigida por el pensamiento, el criterio de la rentabilidad, sino por un criterio social. Y entonces, como no tiene que competir, pues puede decir, pues yo al armamento no le doy nada, se la voy a dar a un modelo productivo, voy a orientar el modelo productivo, voy a darle préstamos muy baratos a las empresas de las energías renovables, porque es lo que necesitamos para orientar nuestro modelo productivo. Entonces es un instrumento que utiliza el Estado para salirse de la órbita de la rentabilidad y dirigir, planificar la economía de una forma muy determinada de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Esa es una de las fórmulas y ahí ya empezamos el proceso de transición, evidentemente, de que no queremos reactivar el ciclo económico tal cual, lo que queremos es poner ese ciclo económico al servicio de la sociedad. Por lo tanto, aparte del proceso de redistribución de la renta, riqueza, lucha del fraude fiscal, acabar con los paraísos fiscales, la nacionalización de la banca, necesitamos también asegurar la titularidad pública de empresas como sectores como la sanidad, la educación, la vivienda y, por ejemplo, la energía, teniendo en cuenta que nuestro planeta pues, tiene un límite ecológico clarísimo y que por lo tanto pues, hay que tenerlo muy presente. Se trata de recuperar la economía y ponerla al servicio de las personas. Tenemos ese programa, esas alternativas, y entonces las tenemos encima de la mesa, como se suele decir. Las tenemos encima de la mesa y son viables, porque banca pública ya ha existido en otros países, ha existido incluso en este. Empresas públicas han existido. Tenemos claramente un sistema financiero regulado en épocas pasadas. Tenemos experiencias históricas
como las de América Latina, que han roto con la ortodoxia de los recortes. Tenemos, en definitiva, las alternativas encima de la mesa y podemos aplicarlas. Ahora bien, nos hace voluntad política, nos hace falta voluntad política, es decir, necesitamos aplicarlas. Sabemos que podemos hacerlo, pero necesitamos hacerlo. Y para eso, entonces, lo que necesitamos es pasar de lo técnico a lo político. Sabemos que se puede hacer, es técnicamente posible, técnicamente viable, pero necesitamos entender que se tiene que hacer políticamente. Estoy diciendo, ¿quién es el sujeto social que va a hacer esta transformación? ¿Quién es el sujeto social que va a hacer esta revolución? ¿Quién va a ser el sujeto social que empujará este proceso de transformación, en definitiva? Y ahí es donde nos tenemos que preocupar por las cuestiones políticas. ¿Cuál es la base social de esta transformación? Porque todo proceso transformador, revolucionario, se ha sustentado, se ha nutrido de una base social, gente que le apoya. Gente que le apoya, incluso el neoliberalismo tenía su base social, las grandes empresas y los grandes bancos. Eso ha sido así en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí, cada uno con sus características propias, pero en última instancia siempre ha tenido su base social. Y en los procesos de transformación, diferentes modelos de América Latina, no es lo mismo Venezuela que Ecuador, que Argentina o que Brasil, en cualquiera de ellos también había su base social. O sea, Venezuela, con todo su proceso de transformación, pues tenía su base social muy bien definida. Y esos son los que empujaron, hasta el punto de que cuando se secuestró al presidente, pues la gente, esa base social salió a la calle. ¿De qué nos sirve a nosotros que Mariano Rajoy mañana se vuelva súper loco y nacionalice la banca y utilice todo lo que estoy diciendo yo? De nada, si no hay gente detrás que le apoya en esa transformación, porque no la hay. No la hay porque si no, Rajoy, que de momento no se ha vuelto de esa forma, pues no aplicaría eso. Y después, las medidas técnicas están muy bien, pero necesitamos darle contenido. Banca pública ya existe, está intervenida. Las cajas, muchas de ellas han sido intervenidas por el FROB, son de facto propiedad pública, son banca pública. Es donde más tenemos. También. Tenemos todas. También. Entonces, en cualquier caso, la cuestión es, ¿y por qué no se ha utilizado? Pues porque, más allá de la técnica, son instrumentos y hay que darle un contenido político. Hay que utilizarlas para algo. Por lo tanto, en este caso, Rajoy las va a utilizar para privatizarlas. De aquí a 5 años las sanea con dinero público y dentro de 5 años, que es su límite máximo según el FROB, pues las tiene que privatizar. Pero si nosotros estuviéramos, nuestro grupo parlamentario estuviera, pues fuera del gobierno, pues no haríamos eso. La utilizaríamos con otro propósito. De modo que, técnicamente, aunque sea viable, también hay que darle contenido. Por eso, la base social que sustenta cualquier apoyo necesita empujar hacia esas líneas. Y eso es política. Política pura y dura, no política institucional solo, la política en sentido amplio. O sea, no se trata solo del ámbito institucional en el que tú te presentas a elecciones como Izquierda Unida, sino que también es la política de la gente de la calle, los movimientos sociales, los sindicatos, la base social que va a luchar, primero, en esta época de resistencia y en segundo lugar, que va a construir esa alternativa. Y de momento es verdad, no tenemos esa base social. Esa es la primera identificación obvia, no tenemos esa base social. No parece que esté, si no, pues evidentemente, entre otras cosas, el PP no hubiera sacado el 44% de los votos. Ni aquí gobernaría con mayoría absoluta, si existiera esa base social aquí. Entonces hay que plantearse cómo la construimos. Y esa es la pregunta clave de la situación actual. ¿Cómo construimos esa base social? ¿Cómo ponemos de acuerdo a la ciudadanía para hacerlo? Y creo que el 15M ilustra muy bien cómo se puede hacer. Porque para mí el 15M es simplemente la manifestación de la frustración de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 15 de mayo la gente salió a la calle a protestar, a mostrar su frustración, a decir, ya basta, estoy harto, quiero cambiar, pero ahí se acababan las cosas en común. Cuando tú te acercabas a una asamblea, lo que veías era un movimiento heterogéneo, fuertemente heterogéneo, donde la identificación de las causas variaba según con quién hablabas y donde la identificación de las alternativas también. Unos decían, son los banqueros culpables, a la cárcel, estupendo. Son los políticos culpables, ojo, no todos. Son las empresas, las pymes, que facturan sin IVA, no sé qué, cada uno tenía sus causas. Y para cada uno, por supuesto, tenía sus soluciones, los banqueros a la cárcel, la guillotina para el rey, la otra no sé qué, cada uno te daba sus soluciones, sus esquemas. Entonces ese movimiento no es organizado, no es homogéneo, se cohesiona en torno a la frustración.
Entonces, para mí, la clave está en que hay un gran potencial. ¿Por qué? Porque esta situación generada, esta frustración generada por el sistema político y económico, tiene unas causas comunes y afecta a la mayor parte de la población. Por lo tanto, nuestra base social objetiva es la mayoría de la población. La base social objetiva, la mayoría de la población sin lugar a duda, la que manifiesta esa frustración, el vecino que te dice estoy harto de la crisis y que a lo mejor lo focaliza en Zapatero, como hacía hasta ahora, y que dentro de unos días en Rajoy o en quien sea. El problema es que esa frustración va a ser creciente. Y entonces esa frustración que hay que canalizar, la clave está en cómo se va a canalizar, porque existe la esperanza de que esa frustración la canalicen los movimientos de izquierdas, de modo que podamos explicarle a la gente que las causas últimas de su frustración residen en el funcionamiento lógico del sistema económico capitalista y de un sistema político determinado, explicárselo y explicarle hay alternativa y otros caminos, que es un poco lo que vendríamos a hacer aquí con este tipo de sesiones. Eso sería lo espectacular, convencer a toda esa gente de que se puede hacer así. Pero también existe un riesgo, y es que como tú no haces eso, o no lo haces bien, o juegas a la vida de Brian, entre los partidos de izquierda y demás, y te dedicas más a pelearte entre ti que a explicarle a la gente lo que tiene que saber, pues mientras tú estás montando un partido de la Unión Popular, habrá alguien, un listo, que le estará diciendo a la gente la crisis, causas, inmigrantes, soluciones, fuera inmigrantes. O toda su variante del populismo. La crisis, políticos, todos fuera, que vengan los tecnócratas del Banco Central Europeo que nos la arreglan en un periquete. Ese populismo es el riesgo, porque eso no es de izquierdas. Y eso no está organizado, y eso no quiere una sociedad mejor. Eso simplemente es una manifestación de la frustración, una manifestación totalmente emocional, sin ningún tipo de raciocinio. Y es mucho más fácil, porque yo puedo venir aquí 3 horas, explico la crisis, y ahora viene alguien y dice, los inmigrantes, eso se ha comprendido en 2 frases. Entonces, ahí residen los problemas y los obstáculos. Pero claro, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, a mi entender, en construir esa base social que arme la revolución, arme este proceso de transformación sistémica. Claro, entonces las salidas son colectivas y no individuales. Por lo tanto, y aquí es donde juega el papel de cada uno, más allá de donde cada uno se organice, porque se puede organizar, y estoy diciendo que cualquier herramienta es legítima, los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos transformadores, en particular Izquierda Unida, porque yo soy diputada de Izquierda Unida, pues independientemente del espacio en el que cada uno luche, la lucha es común. Si las causas son las mismas y tenemos claras las soluciones, hay que armar bloques de alianzas, construir esa base social, que esa base social no significa, aunque muchos de izquierda lo piensen, que todos piensen lo mismo. Esa base social significa que has identificado unas causas y que quieres unas determinadas soluciones. Y luego tú puedes ser del Madrid o del Barça, a mí me da igual. Realmente la cuestión es política y tienes que responder de esa forma. Y ahí es donde yo creo que cada uno de nosotros juega un papel fundamental, porque no tenemos que esperar a que los hagan otros. Es que a mí hay veces que en la campaña electoral es que vosotros no habéis hecho nada, y yo, ¿y tú? O sea, la cuestión es, vale, tenemos nuestra autocrítica, hay que hacer la autocrítica, yo lo hago como cada uno es su responsable, pero la gente está esperando que otros lo hagan, desgraciadamente. Entonces también hay que poner de nuestra parte, y es fácil, si podemos comenzar. Si hacemos este tipo de operaciones y si lo explicamos la crisis de esta forma a nuestro vecino, a nuestros familiares, a todos nuestros conocidos y difundimos esa concienciación, que al final no estoy hablando más que reconocimiento de que nuestra base objetiva es la mayoría de la población, pero nuestra base subjetiva de momento es muy reducida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que no hay conciencia de clase, de que la gente está sufriendo unas condiciones que tienen unas causas en el sistema económico y no lo sabe. Pues habrá que explicarlo. Y esa es la cuestión, habrá que explicarlo. Pues siendo muy pesado, si mis amigos todos votan a Izquierda Unida de lo pesado que soy. Entonces, se trata de convencer día y noche para despertar a la gente y que la gente despierta, porque la gente está preocupada. Afortunadamente estamos en un contexto donde ahora sí nos preocupamos de la política y de la economía, desgraciadamente por las causas que son, pero afortunadamente por lo menos ocurre esto. Yo en mi asamblea de Izquierda Unida, antes de la crisis, propuse que pusiéramos en el programa, como en las enmiendas, la nacionalización de la banca, y me llamaron rojo, porque era un iluso, y resulta que los primeros que nacionalizaron la banca fueron Obama, Sarkozy y Merkel, y dije, pues nos han engañado.
Nos han engañado, hemos interiorizado su discurso, no lo hemos creído. Pues ahora la solución es salirse de ese discurso y entender que hay soluciones y explicársela a la gente. Y por eso yo creo que cada uno de nosotros pues, juega un papel fundamental en este proceso, concluyendo que necesitamos armar esa base social, es fundamental. Es fundamental armar esa base social para poder poner en marcha políticas técnicas que son viables y que están encima de la mesa, pero que lo que necesitamos es apoyo para poder hacer eso. Necesitamos que esos instrumentos se pongan al servicio de la sociedad. Transformación sistémica que evidentemente a la que todos contribuimos y que evidentemente pues lo que pretende es, en definitiva, superar la frustración actual sabiendo y reconociendo que es el sistema político y el sistema económico los responsables de esa frustración. Muchas gracias. No tenemos medios de comunicación, sí, es una gran desgracia. De hecho, pues tenemos que luchar con los medios que nos ponen a nuestra disposición. Yo en campaña electoral, en Andalucía, en Málaga, pues Canal Sur me daba cada día 20 segundos para explicar mi programa electoral en la televisión pública, mientras la avalancha de minutos de otros partidos. Y aún así me daba con un canto en los dientes porque el PA tenía 2 segundos al día. Así que... Claro, bueno, evidentemente el PA los acumuló en el último día y no lo escuché, pero sería un existimos, pero es verdad, desgraciadamente. El otro día en la sesión de Montoro, que se puede ver en YouTube lo que le dije, pues no sé, también dije, mira, voy a soltar alguna prenda que esto sale en el medio de comunicación. ¿Usted ayuda al terrorismo financiero? Cosa que opino. Digo, terrorismo financiero, esto sale en el periódico. ¿Qué va? O sea, no sé qué tengo que decir para salir en el medio de comunicación o qué tenemos que hacer. O sea, ese problema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Internet, es una ventaja, nos ayuda, pero llega donde llega. Y aparte que Internet parece como si fuera un ente y luego tú miras la estadística y la mayor parte de la gente que usa Internet entra en marca y en as. Entonces, al final lo que tienes... En mi web no entran todos, entonces se trata de ver que eso es cierto. Entonces, ahí hay un problema histórico de la izquierda que, como partidos políticos, pues han perdido los medios de comunicación. Yo sé que el Partido Comunista tenía una radio de alcance estatal a la que renunció por el proceso de transición. Pues bueno, pues ahí tienes un error clarísimo porque no tenemos medios de comunicación y al final pues lo pagamos. Pero bueno, nos quejamos, eso es cierto. Ahora, ¿cómo lo construimos? Construir un medio de comunicación de alcance estatal es prácticamente imposible por los requisitos de dinero y porque hay que tener, aparte de dinero, influencia porque ya sabemos de dónde viene la sexta, dónde viene público, etcétera, y mira los problemas que tienen igualmente. Entonces, la cuestión es cómo informar a las bases. Y yo creo que eso es una labor de día a día, y eso en el 15M su objetivo está muy bien. En Málaga ha funcionado muy bien, son los barrios. Es tomar los barrios, tomar las asociaciones de vecinos. El poder de Málaga, antes de la guerra, se llamaban Málaga la Roja, y después del franquismo, era que casi todas las asociaciones de vecinos estaban, mayoría, gente de izquierdas que militaban en partidos políticos y en sindicatos de izquierdas. Entonces, cualquier hijo de vecino, como se dice, pues sabía las ideas que tenía la izquierda, el Partido Comunista en ese momento, independientemente de que les pareciera bien o mal. Hoy en día, de hecho, yo lo he sufrido en la asamblea del 15M, la gente del 15M no sabe, que son los que se están politizando, no sabe lo que opina Izquierda Unida. De hecho, una anécdota muy graciosa en la que yo, no recuerdo, la banca pública, estaba haciendo una rueda de prensa allí en la Plaza de la Constitución en Málaga, donde estaba la asamblea del 15M, y dije que apoyábamos la banca pública, y luego vino del 15M y dice, ¿habéis copiado? Y yo, joder, macho, que me he copiado del 15M. O sea, pues esa es la imagen, ¿no? Hay un poco de adanismo en el 15M también, ¿no? De todo empezó conmigo. Pero es verdad, la gente no nos conoce, y si no nos conoce la gente que está implicada, pues ¿qué nos va a conocer? Sí, en la campaña electoral también, sí, es que pasan muchas anécdotas en las campañas electorales. En un barrio iba yo con una camiseta de Izquierda Unida de la campaña y me dice, ¿eso de qué es? Y yo, esto es de Izquierda Unida. Y dice, yo no sé ni de qué es izquierda y derecha. Y sigo andando. Y yo, pues esa es la realidad de nuestras. Luego a lo mejor votan, que luego a lo mejor votan porque al final la política se ha convertido en marketing, ¿no? Y con mensajes vacíos. ¿Pero por qué ha ganado Rajoy? Pues Rajoy ha ganado sin decir nada, pues habrá que reflexionar por qué. Ha ganado simplemente aludiendo a los sentimientos, a decir, quiero un cambio. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Un cambio. Lo que no ha dicho de qué tipo, pero ha dicho, quiero un cambio. Claro,
Pero si eso es así, hay un odio generado con el Partido Socialista y el otro ha venido y ha dicho, quiero un cambio, ya está, ya ha ganado las elecciones, ya te puedes esconder el resto de la campaña que ya has ganado. Y eso es desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la gente no está informada, porque se ha despolitizado totalmente. Y eso, pues tendremos que construirlo. Y creo que se puede construir en los barrios, comenzando desde lo más bajo. Pero es que hasta los claustros de profesores son lugares donde se va tejiendo eso. Nuestro libro se está difundiendo continuamente. En los hospitales, en todos los lugares, realmente, si tú difundes material que sea inteligible, porque también he visto a gente difundiendo el Capital, y el Capital es complicado. Entonces, divulgación. O sea, el propio Marx hizo el Capital, pero hizo el Manifiesto Comunista. Entonces hay que tener también pragmatismo y saber cómo construir esa base social. Y tiene que ver también con el proceso constituyente. Yo soy el primero que está a favor de un proceso constituyente y de una segunda transición, porque aquí no se ha hecho ninguna transición económica, el poder se mantiene en el mismo sitio. Pero hay un elemento importante. Me consta que los procesos constituyentes en América Latina tenían ya su base social, se armaron sobre una base social. Tú vas hoy a un barrio y le dices, quiero un proceso constituyente y no te entiende ni Dios. Desgraciadamente. Entonces hay que partir de esa base. Si ese proceso constituyente que se está haciendo en diferentes lugares sirve para explicar a la gente lo que es un proceso constituyente, estupendo. Pero puede pasar como el 15M, que cayó en la ingenuidad de querer hacer una constitución en una plaza donde no había representatividad del pueblo. Porque eran 20, 40, 100, 200 de un pueblo de 500.000 habitantes, en un caso de Málaga. Entonces, primero necesitamos esa base social. A la gente, en los procesos de América Latina, pues primero se les explicaba que la situación estaba mal y que había que cambiar el sistema totalmente político. Y entonces sí, y entonces apoyaron ese proceso. Y es necesario, efectivamente, si Izquierda Unida saca el 50% de los votos, todavía no es suficiente. Pero bueno, ya habríamos avanzado, y tendríamos que cambiar eso, pero si nos ha votado el 50% de la gente, es que ya tenemos base social. Es que ya podemos empujar a la revolución, a esa transformación constituyente, porque podemos provocar cortes constituyentes y nos va a votar la mayoría, porque si nos ha votado antes, en principio debería votarnos. Y si empujas a la gente a cambiar la Constitución, pues a lo mejor hasta la puedes provocar tú, sin tener que ganar unas elecciones previamente, pero habrá que explicarle a la gente lo que es. Por lo tanto, a mí esos procesos me parecen estupendos, pero creo que hay que ser siempre autocríticos, ¿no? Y yo, si pudiera, iría. Lo que pasa es que mañana me voy a Granada, pero en Valencia estupendo. Si Izquierda Unida tiene un programa para revolución democrática, que ha preguntado Leonel, hombre, depende de qué entiendas por revolución democrática. O sea, Izquierda Unida, en principio, tiene que hacer la revolución democrática, la revolución. Tiene que transformar el sistema político y económico. Ese es su propósito y creo que ahí hacemos autocrítica y yo creo que casi todo de Izquierda Unida, por lo menos en Málaga lo hacemos todos, es que Izquierda Unida ha desviado sus funciones originales y al final que la institución política era un medio para alcanzar esa revolución, al final se ha quedado como fin. Y al final dedicas más recursos de personas y de dinero a ganar unas elecciones que a utilizar ese instrumento como revolución, como instrumento para llegar a la revolución. Eso nos cuesta a todos y al final dedicamos más recursos a pagar administrativos que a dedicar creación de pensamiento o generar esa base social. Partimos de esa base. Pero el programa de Izquierda Unida y sobre todo la militancia de Izquierda Unida lo que aspira es a esa revolución democrática, a esa transformación y superación del sistema. Pero claro, no existe un programa definido que diga estos son los pasos, aunque sí te reconozco que hace falta una visión estratégica clarísima. Se ha hablado de la cuestión de democracia real ya y del proceso constituyente. Yo estuve en Democracia Real ya en Málaga cuando se germinó y sé cómo se convocó esa manifestación. La gente que convocaba esa manifestación era gente de izquierdas. La cuestión es que dieron en el clavo. La gente está despolitizada y peor que despolitizada, está contaminada por el discurso ideológico rival, de modo que no quiere oír ni hablar de izquierdas y derechas, no quiere. Entonces Democracia Real llegó a esa reflexión y dijo, bueno, nosotros somos todos de izquierda, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la bandera de izquierda? ¿Para qué? ¿Para que vaya el 8% que se define como izquierda de la población? No, ellos querían la mayoría de la población. Entonces dijeron, montamos una de aquí a 3 meses y decimos que vamos a canalizar el odio contra la clase política y banqueros. No somos mercancía, hermano de políticos y banqueros. No dijeron nada de izquierda. Así se arman bases sociales, con pensamiento estratégico, sabiendo a quién quieres ir. Porque yo sé, hay compañeros que sacan la bandera del comunismo y dicen, venga, venid todos los que pensáis como yo. Pues no hacen nada. Si desgraciadamente son, ¿qué? Un 2% de la población los que se identifican con la bandera del comunismo. Otra cosa es con las ideas, que seguro que hay muchos más. Pero con la bandera, o sea, vamos a romper también los prejuicios, ¿no?
Y por eso creo que hace falta un pensamiento estratégico también, no solo en el corto plazo, sino también a medio plazo, a largo plazo, saber cuál es nuestro objetivo y qué medio vamos a utilizar. Pero creo que hemos caído en ese institucionalismo de decir, bueno, como las elecciones son dentro de 3 años, pues eso de la revolución lo dejamos más tarde. Ya nos dedicamos a ganar las elecciones, creo. Hacemos autocrítica, pero vamos, que eso es una autocrítica muy profunda dentro de Izquierda Unida, que creo que vamos por el buen camino. Lo de los hospitales públicos y la lucha conjunta, estupendo. Además, por ejemplo, se me olvidó decirlo antes, cuando cierran un hospital público en Cataluña, evidentemente, como ha ocurrido, hay gente que tiene que seguir yendo al hospital, porque tiene que seguir yendo al hospital, una necesidad básica, y tiene que pagar mucho más por ir al hospital privado. Por cierto, antes decía, los fondos de inversión, cuando dejan un territorio, van a otro. De los 8 hospitales privados que hay en Madrid, 7 pertenecen a empresas constructoras. Sociedades, fondos de inversión de empresas constructoras, y uno es un fondo de inversión de una entidad financiera. Ahora tienen los hospitales. ¿A quién le interesa más que nadie los recortes? Bueno, es obvio. Y salirse del euro, la pregunta del millón. Yo no rehuyo ninguna pregunta por campaña electoral, al contrario, ¿no? Me gustan. Pero ya he estado en varios debates sobre salirse del euro. Creo que se equivoca la pregunta. Primero, por 2 razones. Primero, nosotros no tenemos por qué responder a esa pregunta ahora. Es lo mismo, si tuviéramos base social, a lo mejor sí estaríamos respondiendo a la pregunta famosa de Lenin de qué hacer. Pero ahora mismo, imagínate que llegamos a una conclusión, todos los que estamos aquí, vamos a salirnos del euro. Pues realmente no lo podemos aplicar. Es decir, es una cuestión que tenemos que ir pensando también qué papel jugamos nosotros. Pero lo más importante, salirse del euro, es verdad, te permite un mayor margen de maniobra de política monetaria. Te permite devaluar la moneda. Ojo, si devalúas la moneda, lo que estás diciendo es que en vez de bajar salarios, vas a bajar el precio de la moneda. Tu objetivo sigue siendo exportar, ganar al rival. Entonces juegas a esa misma carrera, solo que en vez de haciéndolo con los salarios, lo haces con la moneda. Y eso ya pasó en los años 20, que devaluabas tú, devaluaba el vecino. Devaluaba el vecino, devaluaba el otro. Y al final era una carrera de evaluaciones competitivas, que se llama, que al final llevó a una guerra mundial. Porque al final aquí alguien tiene que perder, y si no te puedo ganar con esto, verás cómo te gano con lo otro. Y eso es el modelo de crecimiento, es hacia las exportaciones. Y yo creo que la izquierda no puede abanderar un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones, porque es un modelo capitalista clarísimamente. Entonces tiene que abanderar otro tipo de modelo de crecimiento. Por lo tanto, salirse del euro, si el objetivo es salirse del euro para poder devaluar la moneda, que es lo que dicen toda la gente de izquierdas sobre salirse del euro, para mí es un error. Pero en segundo lugar, el euro no es el problema. El euro puede ser un pequeño obstáculo, o gran obstáculo, depende. Para Grecia ya es un inmenso obstáculo, pero no es el problema. Tú cambias el euro ahora y con la gente endeudada que tienes, deuda privada y pública, que la debes en euros, en realidad, al devaluar tu moneda, lo que estás haciendo es triplicando las deudas de las familias, de las empresas y del Estado. Y hacer una auditoría de la deuda pública me parece estupendo, pero ahora, ¿por qué le vas a cancelar todas las deudas a botín? Eso ya no es de tan de izquierda. Entonces, y muchas deudas están interconectadas. Salirse del euro provoca un caos económico total y político. ¿Y quién canaliza ese caos político hoy? Con una mayoría absoluta del 44% del PP. O sea, no sería abrirle las puertas, porque esto es salir del euro y mañana tienes un corralito. Porque evidentemente aquí la gente se vuelve loca. Y automáticamente mirarás tú qué hacen los vecinos que votan al PP o a UPyD Sí, porque para mí UPyD es un poco populista, mucho, y entonces ya me dirás cómo canalizamos eso en las actuales circunstancias. Cuando además, si he dicho antes que el problema era la desigualdad, que se resuelve con proceso de redistribución de la renta y riqueza, y el problema era el marco financiero, pues la moneda no juega tampoco ese papel fundamental. Ahora bien, es cierto que la moneda está siendo usada como excusa. Por eso, sí hay que enfrentarse radicalmente a la construcción de esta Unión Europea, que es la Unión Europea de los mercaderes, de los bancos. Por eso tenemos un Banco Central Europeo y no tenemos una hacienda fiscal común, por ejemplo. Pero eso es una cosa, y el euro también se ha visibilizado mucho como odio al euro, odio a Europa, pero realmente hay que pensarlo con rigor. ¿Nos merece la pena, sí o no? Y sobre todo, yo creo que hay que dedicar la energía a otro tema. Por lo tanto, de momento, y digo de momento porque en otras circunstancias, por ejemplo Grecia, que ya le da igual desastre saliendo del euro que fuera del euro, pues si sale del euro gana un poco de margen, mira, mejor. Pero España ahora mismo sería provocar un caos que no vamos a canalizar nosotros.
Entonces ahí está la cuestión. Yo creo que por eso me centro mucho en la base social, porque creo que va a haber un estallido tarde o temprano de la crisis del euro. Porque ya sea Grecia, ya sea otro, nos saquen del euro, va a haber un estallido social. Pues por lo menos tendremos que prepararnos. Eso sí que es pensamiento estratégico. Prepararte para cuando ocurra algo y tener un discurso, para que no nos pille como esta crisis, que a la izquierda también la pilla un poco desprevenida.